A comienzos de abril de 1982, el Atlántico Sur seguía pareciendo demasiado lejano como para importar de verdad. Frío, vacío, incómodo. Durante décadas, las Islas Malvinas habían sido un punto menor en el mapa, un vestigio colonial discutido pero estable. Hasta que, de pronto, dejaron de ser solo islas. Se convirtieron en una prueba, en un desafío, en una advertencia. Cuando las fuerzas argentinas desembarcaron en las Malvinas el 2 de abril, la noticia llegó a Londres envuelta en incredulidad. Para muchos dentro del establishment británico, aquello no era más que una audacia temporal, un movimiento desesperado de una junta militar debilitada buscando una distracción interna, nada que el Reino Unido no pudiera resolver con rapidez y determinación. Al menos eso era lo que se creía en los primeros días. Había en el ambiente una peligrosa sensación de confianza. El Reino Unido todavía se veía a sí mismo como una potencia naval histórica, heredera de siglos de dominio marítimo. Portaaviones, fragatas modernas, submarinos nucleares. Una marina profesional enfrentando a un país sudamericano atravesado por crisis económica y aislamiento diplomático. Para muchos analistas y oficiales, la ecuación parecía demasiado simple para fallar. Más que recuperar territorio, aquella guerra empezó a verse como una oportunidad, una ocasión para reafirmar ante el mundo que Gran Bretaña seguía teniendo peso, seguía teniendo fuerza, seguía sabiendo proyectar poder lejos de casa. Una victoria rápida y aplastante no solo devolvería las islas, sino que restauraría prestigio. Sería un mensaje claro: el imperio podía haberse reducido, pero no estaba muerto. Esa confianza inicial marcó el tono de las primeras decisiones. Se hablaba de demostración de fuerza, de presión naval, de disuasión. Pocos imaginaban que aquella campaña se convertiría en un enfrentamiento brutal, librado día tras día contra hombres que no tenían la menor intención de retroceder, mucho menos de rendirse. El error fundamental estaba precisamente ahí. Lo que Londres no comprendía del todo, o prefería no ver, era el nivel de determinación argentina. Para Buenos Aires, aquello no era solo una operación militar, era una cuestión de honor nacional, identidad y supervivencia política. Los pilotos que despegarían desde el continente no veían las Malvinas como un teatro distante. Para ellos era hogar, era historia, era sangre. Y sobre todo, era personal. Mientras estrategas británicos trazaban planes confiados en salas protegidas, al otro lado del océano, jóvenes pilotos argentinos se preparaban para misiones que rozaban el suicidio. Sabían que enfrentarían buques tecnológicamente superiores, sistemas antiaéreos modernos, radares avanzados. Sabían que muchos no regresarían. Aún así, volarían. Estos hombres no eran simples operadores de máquinas, eran voluntarios de la línea más extrema del sacrificio militar, entrenados para volar bajo, rozando el mar, penetrando zonas saturadas de fuego, lanzando bombas a segundos del impacto, muchas veces sin garantía de que siquiera explotarían. Cada ataque exigía nervios de acero, cada misión era una apuesta contra el tiempo, contra la física y contra la muerte. El Reino Unido esperaba facilidad, encontró resistencia brutal. En los primeros contactos, en las primeras alarmas de radar, en los primeros informes de ataques a baja altura, algo comenzó a cambiar en el tono de la guerra. Aquello no sería un desfile naval, no sería una repetición cómoda de las victorias del pasado. El enemigo no estaba dispuesto a aceptar el papel de figurante en una narrativa de poder británico. Los cielos del Atlántico Sur estaban a punto de convertirse en una pesadilla constante. Y paradójicamente, aquello que Londres veía como su mayor ventaja, el dominio naval, pronto se transformaría en su punto más vulnerable. Cada buque británico empezó a cargar no solo misiles y cañones, sino también el peso de una pregunta silenciosa. ¿Y si están dispuestos a llegar hasta el final? Esa pregunta no sería respondida con discursos ni comunicados oficiales. Sería respondida con fuego, acero y aviones descendiendo sobre el mar. Y esa respuesta apenas estaba comenzando. La distancia entre la confianza y la realidad
comenzó a cerrarse rápidamente cuando la Fuerza de Tareas británica avanzó hacia el Atlántico Sur. Lo que en Londres se concebía como una operación de presión controlada, en el terreno se transformó en un escenario impredecible, hostil y mortal. El conflicto ya no era una cuestión diplomática, era una guerra en toda regla. Desde los primeros días de operaciones quedó claro que Argentina no estaba improvisando. Sus fuerzas aéreas habían sido preparadas durante años para un escenario como ese. Y más importante aún, contaban con material bélico moderno, adquirido antes del conflicto en un contexto internacional muy distinto. Entre esos proveedores, uno destacaba de forma incómoda para Londres: Francia. Antes de la guerra, Francia había vendido a Argentina aviones Super-Étendard y misiles antibuque Exocet, considerados en ese momento una de las armas más avanzadas de su tipo. En los despachos británicos, esa información ya era conocida en teoría, pero conocer algo en papel no es lo mismo que verlo en acción, a baja altura, contra tus propios barcos. Cuando los primeros informes comenzaron a circular, el tono cambió. No se hablaba solo de aviación enemiga, se hablaba de misiles que volaban a ras del mar, casi invisibles al radar, diseñados específicamente para perforar defensas navales modernas. Armas pensadas para matar barcos grandes. Y eso alteró por completo el equilibrio psicológico del conflicto. No era solo Francia. Aunque ningún país se declaró abiertamente aliado militar de Argentina, varios gobiernos mantuvieron posturas ambiguas, silencios estratégicos o apoyos diplomáticos discretos. América Latina, en gran parte, observaba con simpatía la causa argentina. El Reino Unido no estaba aislado, pero tampoco tenía el consenso absoluto que imaginaba al principio. En el plano operacional, los británicos se vieron obligados a adaptarse rápidamente. Cada aproximación aérea se convirtió en una amenaza potencial. Cada eco en el radar podía significar un ataque suicida. Los pilotos argentinos no buscaban sobrevivir, buscaban impactar. Y esa mentalidad cambió la dinámica de la guerra. Las operaciones aéreas argentinas comenzaron a golpear donde más dolía, en la flota. Fragatas, destructores y buques de apoyo pasaron a ser objetivos constantes. Ataques a muy baja altura, bombas lanzadas en el último segundo, aviones entrando y saliendo de zonas de fuego antiaéreo como sombras. Para muchos oficiales británicos, aquello no se parecía a nada que hubieran enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. La supuesta superioridad tecnológica británica empezó a mostrar grietas, no porque fuera inexistente, sino porque no estaba diseñada para un enemigo dispuesto a pagar cualquier precio. Cada misión argentina era una declaración. No se trataba de ganar el cielo, sino de hacer pagar cada metro de mar. A medida que los días avanzaban, la narrativa inicial de victoria rápida se desmoronaba. Las Malvinas dejaban de ser una operación política para convertirse en un campo de prueba brutal, donde decisiones tomadas años antes, ventas de armas, alianzas ambiguas, subestimación del enemigo, cobraban un precio inmediato. La guerra ya no era teórica. Había comenzado la fase en la que los errores se medían en barcos ardiendo y nombres grabados en listas de bajas. Y lo peor aún estaba por llegar. El punto de quiebre no llegó con un gran discurso ni con una batalla anunciada. Llegó de forma abrupta, casi silenciosa, envuelto en estática de radar y alarmas que sonaban demasiado tarde. Cuando los primeros aviones argentinos aparecieron volando a ras del mar, la guerra cambió de naturaleza. Hasta ese momento, la Royal Navy aún operaba bajo la lógica de control. Había preocupación, sí, pero también una confianza arraigada en la superioridad tecnológica. Los sistemas antiaéreos estaban listos, los radares funcionaban, los protocolos se habían ensayado durante años. Sobre el papel, todo estaba cubierto. Pero el papel no sangra, los hombres sí.
Los pilotos argentinos no atacaban como se esperaba, no subían alto, no buscaban intercambios prolongados. Entraban bajos, peligrosamente bajos, utilizando el propio mar como cobertura. Cada segundo contaba, cada metro era una apuesta. Los buques británicos apenas tenían tiempo de reaccionar antes de que los aviones ya estuvieran encima. Cuando el primer destructor fue alcanzado, la incredulidad recorrió a la flota. No se suponía que debía ocurrir así, no tan rápido, no de esa forma. Las explosiones no eran solo daño material, eran un golpe directo a la percepción de invulnerabilidad. En Londres los informes comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de contactos aéreos, hablaban de pérdidas, de incendios incontrolables, de tripulaciones evacuando compartimentos inundados, de marineros atrapados por el humo. El Atlántico Sur dejaba de ser un escenario remoto y se convertía en una herida abierta. Cada ataque argentino tenía un efecto acumulativo. Aunque algunos aviones eran derribados, el costo para la flota era desproporcional. Una sola bomba, incluso cuando no explotaba correctamente, podía inutilizar un buque entero, y cuando explotaba, el resultado era devastador. La Royal Navy comenzó a comprender una verdad incómoda. No estaban enfrentando a pilotos que buscaban sobrevivir, sino a hombres que aceptaban no volver. Esa diferencia lo cambiaba todo. Las tácticas defensivas estaban pensadas para disuadir, no para detener ataques decididos hasta el último segundo. Los informes de inteligencia confirmaron lo que ya se intuía en cubierta. Muchos de esos pilotos apenas tenían segundos sobre el objetivo antes de entrar en zonas de fuego letal. Aún así, descendían. Aún así atacaban, aún así regresaban, cuando podían. En los buques británicos, la tensión se volvió constante. Dormir era difícil, comer era automático. Cada alarma podía ser la última. Los oficiales comenzaron a hablar en voz baja de algo que no aparecía en los comunicados oficiales: miedo. No pánico, sino un miedo frío, racional, persistente. La guerra aérea argentina estaba logrando algo inesperado: obligar a la flota británica a reaccionar, a adaptarse, a improvisar. El dominio del mar ya no garantizaba seguridad. Cada día en la zona de exclusión era una lotería mortal. En Londres la reacción fue inmediata. El lenguaje político se endureció. Las reuniones se prolongaron hasta la madrugada. Lo que había comenzado como una operación para restaurar el orden se había convertido en una guerra que exigía resultados, respuestas y determinación absoluta. Ya no se trataba solo de recuperar las islas, se trataba de no perder la guerra en el aire. Los pilotos argentinos, con aviones diseñados para otra época y misiones que desafiaban toda lógica de supervivencia, habían logrado lo impensable. Habían puesto de rodillas psicológicas a una de las más poderosas marinas del mundo. Y lo más inquietante era que aquello no parecía un golpe aislado, parecía un patrón que indicaba que lo peor aún estaba por venir. Hubo un momento preciso en el que la guerra dejó de ser una suma de escaramuzas y se convirtió en una crisis abierta para el Reino Unido. No ocurrió de golpe, sino como una secuencia de impactos que uno tras otro fueron erosionando la seguridad británica y dejando al descubierto una verdad incómoda: la flota estaba siendo cazada. Cada nuevo día en el Atlántico Sur traía consigo la expectativa de pérdidas. Los comandantes británicos sabían que no podían evitar todos los ataques, solo podían intentar reducir el daño. Pero los pilotos argentinos parecían anticiparse, aprender, adaptarse. Volaban cada vez más bajo, entraban desde ángulos inesperados, aparecían donde los radares tenían menos tiempo para reaccionar. Los buques británicos comenzaron a operar bajo una presión constante. No había descanso real. El mar ya no ofrecía protección. Se había transformado en un espejo traicionero que ocultaba aviones hasta el último instante. Las alarmas antiaéreas dejaron de ser excepcionales y pasaron a formar parte del sonido ambiente de la guerra. Cuando los primeros barcos quedaron envueltos en llamas, el impacto fue devastador, no solo por el daño material, sino por lo que simbolizaba.
Durante décadas, la Royal Navy había sido entrenada para dominar el océano. Ver a sus propias naves ardiendo, golpeadas por ataques audaces de aviación táctica, fue un golpe directo al orgullo y a la moral. Las explosiones no siempre hundían inmediatamente a los buques. A veces el castigo era más cruel. Incendios que no podían ser controlados, compartimentos inundados, sistemas eléctricos colapsando, tripulaciones luchando durante horas para salvar naves que, aún así, terminarían perdidas. Cada barco fuera de combate significaba menos cobertura aérea, menos defensa, menos margen de error. En Londres, la información comenzó a filtrarse. Aunque el gobierno intentaba controlar el relato, las noticias de barcos dañados y hundidos se abrían paso. La opinión pública, que al inicio veía la guerra como una operación lejana y casi segura, empezó a sentir el peso real del conflicto. Ya no se hablaba solo de recuperar territorio, sino de vidas británicas perdidas en el mar. Dentro del gabinete de guerra, el tono se volvió más severo. Las decisiones ya no admitían ambigüedades. La guerra debía ganarse, y debía ganarse rápido, porque cada día prolongado significaba más oportunidades para que los pilotos argentinos siguieran golpeando. Los informes navales comenzaron a describir un fenómeno inquietante. Incluso cuando los aviones argentinos eran derribados, el daño ya estaba hecho. Un ataque exitoso no necesitaba repetirse muchas veces, bastaba uno solo para alterar el curso de una operación entera. La flota británica estaba siendo forzada a dispersarse, a replegarse, a cubrirse. Para los marineros en cubierta, la guerra se volvió visceral. Ya no era una misión histórica, ni una lección de geopolítica. Era sobrevivir al siguiente ataque. Mirar el horizonte buscando sombras que no siempre se veían. Confiar en sistemas que a veces simplemente no eran lo suficientemente rápidos. Mientras tanto, del lado argentino, cada impacto alimentaba la convicción de que la resistencia era posible. No se trataba de derrotar completamente a la flota británica, sino de infligir un costo tan alto que la victoria dejara de parecer inevitable. Y en ese objetivo, los ataques estaban funcionando. La guerra entró entonces en su fase más peligrosa, aquella en la que ambos bandos comprendieron que ya no había marcha atrás. El Reino Unido no podía retirarse sin perder credibilidad global. Argentina no podía detenerse sin aceptar una derrota política interna devastadora. El conflicto había cruzado un umbral. Los barcos ardían, los cielos ya no ofrecían refugio, y cada decisión tomada a miles de kilómetros de distancia se pagaba con sangre en el Atlántico Sur. Lo que había comenzado como una demostración de poder se había transformado en una guerra de desgaste psicológico y material. Y todavía faltaban los golpes más duros. Hubo un punto en el que ya no fue posible suavizar los hechos. La guerra había alcanzado una intensidad que ningún comunicado oficial podía maquillar. Los ataques argentinos dejaron de ser episodios aislados para convertirse en una secuencia de golpes precisos que estremecieron no solo a la flota británica, sino también a la opinión pública internacional. Cuando varios buques británicos fueron alcanzados en un corto intervalo de tiempo, el mensaje quedó claro. La Royal Navy no era intocable. Cada ataque exitoso demostraba que la determinación podía compensar la desventaja tecnológica, y los pilotos argentinos estaban demostrando exactamente eso. Los informes describían escenas caóticas, aviones emergiendo del horizonte a velocidades extremas, bombas liberadas a segundos del impacto, explosiones que levantaban columnas de agua y fuego junto a los cascos. En algunos casos, el daño era inmediato y fatal. En otros, silencioso y traicionero. Incendios que se propagaban lentamente, sistemas inutilizados, tripulaciones luchando durante horas para mantener a flote naves condenadas. En Londres, el efecto fue devastador. Las imágenes y los relatos comenzaron a filtrarse. Barcos dañados, hombres muertos, operaciones retrasadas.
La guerra ya no podía venderse como una demostración de fuerza limpia y controlada. El público empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué estaba costando tanto? ¿Por qué un país considerado inferior estaba logrando causar tanto daño? Dentro del gabinete de guerra, la presión se volvió insoportable. Cada reunión era más tensa que la anterior. Las discusiones ya no giraban solo en torno a la estrategia, sino al tiempo. El tiempo se había convertido en el enemigo más peligroso. Cada día adicional significaba más oportunidades para que los pilotos argentinos atacaran, más riesgo de pérdidas, más desgaste político. Los mandos navales comenzaron a reconocer algo que antes apenas se susurraba. Los ataques aéreos argentinos estaban condicionando toda la operación. La flota debía moverse con cautela extrema. Las misiones se ajustaban constantemente. Los planes originales se reescribían una y otra vez. Nada estaba garantizado. Para los marineros británicos, la guerra se transformó en una experiencia psicológica extrema. No era solo el miedo a morir. Era la sensación de estar siendo observados, acechados, cazados desde el cielo. Cada vuelo bajo generaba una descarga de adrenalina. Cada falsa alarma desgastaba los nervios un poco más. Mientras tanto, del lado argentino, cada impacto reforzaba la narrativa interna de resistencia heroica. Los pilotos que regresaban eran recibidos como símbolos. Los que no volvían se convertían en mártires. La guerra aérea adquirió un carácter casi mítico. No se trataba solo de atacar barcos, se trataba de demostrar que el sacrificio tenía sentido. La comunidad internacional observaba con creciente atención. Lo que inicialmente parecía una confrontación desigual, se había transformado en un conflicto impredecible. Los analistas comenzaron a hablar de errores de cálculo, de subestimación del enemigo, de decisiones tomadas bajo supuestos equivocados. El Reino Unido entendió entonces que ya no bastaba con resistir. Necesitaba imponer un giro decisivo. La guerra no podía prolongarse indefinidamente. Cada pérdida erosionaba no solo la capacidad militar, sino la autoridad política. Ganar ya no era suficiente. Había que ganar de forma clara, contundente, incuestionable. Pero esa claridad aún no llegaba. El Atlántico Sur seguía cobrando su precio. Avión tras avión, ataque tras ataque, la guerra se hundía en una espiral de desgaste que nadie había anticipado en los primeros días de abril. Lo que había comenzado como una oportunidad de reafirmar poder, se había convertido en una prueba brutal de resistencia. Y la pregunta que ahora dominaba cada sala de planeación era inquietante. ¿Cuánto más podían soportar antes de que el costo fuera demasiado alto? Llegó un punto en el que la guerra dejó de ser una serie de reacciones y pasó a convertirse en una decisión consciente, dura y definitiva. En Londres, el margen de duda desapareció. Ya no se trataba de evaluar riesgos, sino de aceptar consecuencias. La guerra debía cerrarse, y debía cerrarse con una victoria incuestionable. Dentro del gabinete de guerra, el tono cambió por completo. Las discusiones dejaron de girar en torno a si era posible ganar y pasaron a centrarse en cómo imponer el desenlace. Cada informe de pérdidas, cada barco dañado, cada piloto caído reforzaba una conclusión incómoda. Prolongar el conflicto solo beneficiaba a quien estaba dispuesto a sacrificar más. Y Argentina había demostrado estar dispuesta a pagar ese precio. La respuesta británica fue endurecerlo todo. Las reglas de enfrentamiento se volvieron más agresivas. Las decisiones se aceleraron. El margen para el error político se redujo a cero. Retirarse ya no era una opción real. Hacerlo significaría aceptar una derrota histórica, no solo militar, sino simbólica. El prestigio internacional del Reino Unido estaba en juego. En el plano operativo, la estrategia comenzó a transformarse. La flota dejó de operar únicamente a la defensiva y empezó a asumir riesgos calculados.
Se intensificaron las misiones, se ajustaron patrones de navegación y se reforzó la protección de los activos más críticos. Cada movimiento estaba orientado a un objetivo claro: quebrar la capacidad argentina de sostener la presión aérea. Los mandos británicos comprendieron que no bastaba con resistir ataques, era necesario reducir la amenaza desde su origen. Eso implicaba golpear, aislar y desgastar. El conflicto entró en una fase donde la contención dejó paso a la ofensiva estratégica. Mientras tanto, la presión política interna alcanzó su punto máximo. La opinión pública ya no observaba la guerra como un acontecimiento distante. Las pérdidas tenían nombres. Las historias llegaban a los hogares. El liderazgo británico sabía que no habría perdón para una guerra inconclusa. O se ganaba o se pagaría un precio político devastador. Paradójicamente, ese mismo endurecimiento fortaleció la narrativa argentina. Cada día adicional de resistencia alimentaba la idea de que la potencia histórica estaba siendo obligada a emplear todos sus recursos para imponerse. La guerra ya no era asimétrica en el plano moral, se había convertido en una lucha de voluntades. En los cielos, sin embargo, el desgaste comenzaba a sentirse. Los pilotos argentinos seguían volando con la misma determinación, pero cada misión se volvía más peligrosa. Las defensas británicas aprendían, se adaptaban, ajustaban tiempos, distancias, reacciones. La guerra entraba en una fase de aprendizaje mutuo donde cada bando intentaba anticipar al otro. Aún así, el principio fundamental no cambió. Los ataques argentinos seguían condicionando el ritmo del conflicto. Cada alerta aérea obligaba a replantear operaciones. Cada avión detectado alteraba planes cuidadosamente trazados. La sombra de la aviación seguía presente sobre cada buque. Fue entonces cuando el Reino Unido asumió una verdad incómoda pero necesaria. La victoria no llegaría sin un costo elevado. No habría desenlace limpio, no habría triunfo sin sacrificio. La guerra debía llevarse hasta su conclusión, sin medias tintas, sin retrocesos, sin espacio para la duda. Ese momento marcó el punto de no retorno. La guerra había dejado de ser una reacción a una invasión. Se había transformado en una campaña total, donde cada decisión estaba diseñada para cerrar el conflicto de una vez por todas, sin importar el precio. Y cuando una potencia decide cruzar ese umbral, el final ya no depende del deseo de negociar, sino de la capacidad de resistir. El desenlace se acercaba, pero antes el Atlántico Sur todavía reclamaría su último y más alto tributo. A esta altura del conflicto ya no quedaban ilusiones, ni en Londres, ni en el Atlántico Sur, ni en Buenos Aires. La guerra había entrado en su fase más cruel, aquella en la que ninguno de los dos bandos podía retroceder sin pagar un precio político, militar y simbólico imposible de asumir. El desgaste era visible en todos los frentes. Para la Royal Navy, cada jornada en el mar se había convertido en una prueba de resistencia psicológica. Las tripulaciones vivían en estado de alerta permanente, dormían mal, comían por rutina y trabajaban bajo la certeza de que el próximo ataque podía llegar en cualquier momento. El enemigo ya no era una incógnita, era una presencia constante, invisible, suspendida sobre el horizonte. Los oficiales británicos sabían que la guerra se estaba ganando lentamente en tierra, pero que en el aire el peligro seguía intacto. Cada avión argentino que despegaba representaba una amenaza real. No importaba cuántos sistemas defensivos se desplegaran, bastaba un solo impacto para alterar una operación completa. El cansancio empezó a filtrarse en los informes, no como quejas abiertas, sino como silencios prolongados, decisiones más secas, órdenes más directas. La guerra había dejado de ser heroica, era mecánica, brutal, repetitiva. Sobrevivir se convirtió en el objetivo inmediato. Del lado argentino, la situación no era menos extrema.
Los pilotos seguían volando, pero cada misión era más peligrosa que la anterior. Las pérdidas se acumulaban, las aeronaves disponibles disminuían, los márgenes de error se reducían a cero. Aún así, continuaban, no por optimismo, sino por convicción. La guerra ya no se trataba de ganar, se trataba de resistir lo suficiente como para que el costo británico fuera insoportable. En Buenos Aires el conflicto había adquirido un peso emocional enorme. Cada piloto caído reforzaba el relato de sacrificio. Cada impacto sobre la flota británica era presentado como prueba de que la lucha no había sido en vano. La aviación se convirtió en el símbolo central de la resistencia argentina. Pero el desgaste también hacía su trabajo silencioso. Las defensas británicas se volvieron más eficientes. Los tiempos de reacción mejoraron. Los patrones de ataque comenzaron a ser anticipados. Cada misión argentina se enfrentaba a un entorno más hostil que el anterior. El heroísmo seguía presente, pero el margen de éxito se estrechaba peligrosamente. Mientras tanto, en Londres, la guerra se había transformado en una cuestión de supervivencia política. La victoria ya no era solo un objetivo militar, era una necesidad absoluta. Cualquier desenlace ambiguo sería interpretado como debilidad. La decisión estaba tomada. El conflicto debía cerrarse de forma definitiva. El problema era el tiempo. Cada día adicional significaba más muertos, más desgaste, más presión interna. La opinión pública comenzaba a mostrar señales de cansancio. El apoyo seguía existiendo, pero ya no era incondicional. Las preguntas regresaban. ¿Cuánto más? ¿A qué costo? En el Atlántico Sur, esa presión se sentía con cada operación. Los combates finales se acercaban. La guerra estaba llegando a su límite físico y psicológico. Ambos bandos estaban exhaustos. Ambos habían cruzado líneas que ya no podían desandar. Y sin embargo, ninguno estaba dispuesto a ceder. La Guerra de las Malvinas entró entonces en su fase más peligrosa, aquella en la que la lógica deja paso a la inercia, donde se sigue avanzando no porque sea la mejor opción, sino porque detenerse ya no es posible. Los pilotos argentinos continuaban volando misiones imposibles. Los marinos británicos continuaban enfrentando el cielo con los nervios al límite. Los líderes políticos continuaban apostando todo a un desenlace que justificara el sacrificio. El conflicto ya no pertenecía al inicio de abril, ya no pertenecía a la sorpresa, ni a la confianza, ni a los cálculos iniciales. Ahora pertenecía al cansancio, a la sangre derramada y a una verdad que comenzaba a imponerse sobre todas las demás. Solo uno saldría de allí con algo que pudiera llamarse victoria. El final estaba cerca, pero antes la guerra exigiría su último pago. Cuando el silencio finalmente se impuso sobre el Atlántico Sur, la guerra había terminado solo en los mapas, en la mente de quienes la vivieron y en la memoria de dos naciones marcadas por el conflicto. Nada estaba realmente cerrado. El Reino Unido logró recuperar las islas, cumplió su objetivo estratégico, restableció su control territorial y envió al mundo el mensaje que buscaba desde el inicio. Todavía era capaz de proyectar poder, todavía estaba dispuesto a luchar por lo que consideraba suyo, todavía podía ganar una guerra lejos de casa. Pero esa victoria tuvo un precio. No fue rápida, no fue limpia y no fue gratuita. Cada barco alcanzado, cada marinero perdido, cada noche de tensión bajo cielos hostiles dejó una marca profunda. La Guerra de las Malvinas obligó al Reino Unido a mirar de frente una realidad incómoda. La era de la invulnerabilidad había terminado. El poder seguía existiendo, pero ahora debía ser defendido frente a enemigos decididos, incluso cuando parecían inferiores sobre el papel. Para Argentina, la guerra terminó con una derrota militar, pero no con una derrota emocional completa. La resistencia aérea, el sacrificio de sus pilotos y el daño infligido a una potencia histórica construyeron un relato que perdura hasta hoy. Para muchos argentinos,
Las Malvinas no fueron solo una campaña fallida, sino una demostración de que el país fue capaz de enfrentarse, sin rendirse, a una de las marinas más poderosas del mundo. Los pilotos que volaron misiones imposibles se convirtieron en símbolos, no de victoria, sino de determinación, de hasta dónde puede llegar un país cuando cree que está defendiendo algo que considera propio. Desde entonces, la relación entre ambos países nunca volvió a ser completamente normal. El conflicto dejó una desconfianza latente, una memoria abierta, una herida que no sangra todos los días, pero que nunca cicatrizó del todo. Aún hoy, décadas después, Argentina mantiene un pie atrás frente al Reino Unido, y el Reino Unido, aunque firme en su control, sabe que el Atlántico Sur no es solo un territorio, sino un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando se subestima a un adversario decidido. El futuro sigue abierto. Tal vez algún día la historia encuentre un camino diplomático que haga sentido para ambas partes. Tal vez las islas dejen de ser un símbolo de guerra y se conviertan en un punto de diálogo real. O tal vez, si el mundo vuelve a empujar a ambos países hacia una confrontación, el Reino Unido no se encuentre con la misma Argentina de 1982, sino con una nación más preparada, más fuerte y con una memoria que no ha olvidado nada. La Guerra de las Malvinas no fue solo un choque de banderas, fue una lección brutal sobre orgullo, sacrificio, errores de cálculo y el precio real del poder. Una guerra que parecía fácil, una victoria que nunca fue simple y un conflicto que, de alguna forma, todavía sigue vivo. Si este documental te ayudó a entender la Guerra de las Malvinas desde una perspectiva más profunda, deja tu like para apoyar el canal. Comenta aquí abajo qué parte de esta historia te impactó más o cómo crees que debería resolverse este conflicto en el futuro. Y suscríbete al canal, activando la campanita, porque aquí seguimos contando las historias que muchos prefieren olvidar, pero que el mundo necesita recordar.